Alfa Misión Radio, una forma directa de dar a conocer las Sagradas Escrituras. Toda ella es provechosa para la enseñanza, para la amonestación, para la corrección y para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Sean todos bienvenidos. Nuevamente, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4, verso 16 al verso 18, dice de la siguiente manera: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y todos decimos, puede tomar su lugar, no dejando de darle a Dios la gloria, la honra y la alabanza. Por favor, denle gloria, honra y alabanzas a Cristo Jesús. Él se merece la exaltación, la adoración. El apóstol Pablo dice: ninguno estuvo a mi lado. En el verso 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué dice ahí? Más fuerte, ¿qué dice? Me desampararon. Ciertamente, a veces como hermanos, como seres humanos, tenemos quizá libertad, o no sé cómo poder decir esta parte, de repente expresar que cuando tienes una situación tanto espiritual, una situación económica, o quizá una situación, amados hermanos, de salud, uno cuando viene a los pies del Señor Jesús, el Señor hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Llegan momentos difíciles. Recordemos que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones. A veces que pasamos momentos difíciles, ¿y sabe qué esperamos? O empezamos a expresar: ¿dónde está el pastor? ¿Dónde están los hermanos? Estoy enfermo y el pastor y los hermanos, nadie me ha llamado, nadie se ha acordado de mí. Y sabe, amados hermanos, a muchos les ha hecho daño eso de poner su mirada en el hombre. Cuando Pablo dice aquí: en mi primera defensa, Pablo estaba en juicio, si quiere tomarlo de esa manera. Dice: en mi primera defensa nadie o ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Pero quiero que lea conmigo el verso 17. ¿Qué dice? Dígalo fuerte, las primeras palabras. ¿Qué dice? Pero el Señor estuvo a mi lado. Es importante poner nuestra mirada en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y culminador de la fe. Hemos leído que la palabra dice: maldito el hombre, maldito el varón que pone su confianza en el hombre. Ciertamente quizá esperas la llamada de un hermano, de una hermana, del pastor. Pablo decía: en mi primera defensa nadie, o todos en este caso, me desampararon. Nadie estuvo a mi lado. Aunque usted puede leer unos versos atrás, ahí el capítulo 4, donde el apóstol Pablo menciona, porque le está escribiendo a Timoteo, y le dice: Lucas está conmigo, cuando vengas trae a Marcos,
Pero le empieza a expresar: yo tuve, como diciendo, estaba en juicio y no había nadie ahí. Hay momentos difíciles que pasamos y a veces la llamada del pastor, del hermano, es buena, pero ¿sabe qué? Debemos tener en mente que puede ser que te llame, te visite el pastor o no, que te llamen los hermanos o no, pero lo que sí debemos tener conciencia, que nuestra confianza debe estar en Jesús. Él nunca debe faltar en nuestra vida. Ayúdame a darle gloria a Dios. Hermano, Él nunca falla. Él es maravilloso. Nadie estuvo a mi lado, dice Pablo. Quizá nadie está a tu lado cuando estás en los momentos difíciles. Requieres ayuda, requieres apoyo. No empieces a hablar de los hermanos, no empieces a hablar del pastor. Que sí, es bueno y se debe hacer que el pastor y los hermanos, una llamadita: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo sigue? Pero espero que entienda el mensaje de hoy. Debemos tener madurez, que nuestra mirada y nuestra confianza debe estar en el Señor. No es de ahorita, a Pablo le pasó, no estuvo nadie a su lado, pero el Señor estuvo a mi lado, dice Pablo. Mira, verso 17 nuevamente dice: pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué dice ahí? Y me dio fuerzas. ¿Cuántos hermanos no se han alejado de la iglesia buscando la excusa de que nadie me visitó, nadie me habló? A veces cuando estamos en la iglesia y no has pasado la situación y te das cuenta que un hermano o una hermana le reclamó a alguna familia, le reclamó al pastor, quizá usted mismo diga: ay, hermano, pero debemos tener madurez, no siempre se puede, nuestra confianza debe estar en el Señor. Y cuando le pasa a usted, cuando usted se enferma, está pasando momentos difíciles, espera la llamada, la visita del pastor o de algún hermano, no se recuerda las palabras que usted dijo, empieza a renegar también. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Dice: no les sea tomado en cuenta. No como algunos hermanos: Señor, a ver dónde está el amor de los hermanos, Señor, trata con ellos. No empieces a declarar eso, sino acércate más al Señor. Dice el Señor: acercaos a mí, o acercaos al Señor, dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. ¿Para qué? Para que podamos decir: nadie estuvo a mi lado, nadie me acompañó, nadie me visitó. Pero el Señor estuvo las 24 horas conmigo. Ahí me fortaleció, me dio nuevas fuerzas. A Él sea la gloria. Verso 18 dice: y el Señor, ¿qué dice ahí? Me librará, ¿de qué? De toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es preservar? Nuevamente dice: y me preservará para su reino celestial. No está hablando que los hermanos, nadie estuvo al lado de Pablo. Hay momentos que nadie estará a su lado. Si hay alguien a su lado, gloria a Dios. Pero va a haber momentos difíciles donde nadie estará a su lado. Procuremos que el Señor siempre esté a nuestro lado. Él te librará de toda obra mala. Pero dice el apóstol Pablo: este Señor que estuvo a mi lado, este Señor, el Dios verdadero que me dio fuerzas, Él me preservará para su reino celestial. La acción de preservar consiste en cuidar, proteger, amparar o defender a alguien, evitando algún mal o daño para esta persona. El apóstol Pablo por eso dice aquí: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Yo le pregunto: ¿cuántos de ustedes quieren llegar a la patria celestial? ¿Cuántos de ustedes están con la mira en la patria celestial, en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, calles de oro y mar de cristal, amados hermanos? Pero mientras estemos en esta tierra vamos a tener luchas, pruebas, tentaciones.
Entonces, hablar de que el Señor me preservará para su reino, es que el Señor me cuidará, me protegerá, me defenderá. ¿Para qué? Para que yo pueda estar en su reino. Pero es importante que pongamos de nuestra parte. Cristo Jesús hizo su parte. ¿A quién preservará el Señor? Le decía a los hermanos en la mañana, está la doctrina de el positivismo, que hablan, declara, decreta y será hecho. Mentira. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, mentira. Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. El hecho que yo declare, oh, saliendo de aquí estará una limusina allá afuera que me la van a regalar, no puedo jugar con lo que es realmente la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Y hay quienes dicen, no, decrétalo. Entonces de repente no se trata de decir, el Señor me va a preservar, el Señor me va a cuidar, me va a proteger, el Señor me va a defender. Claro que Él está dispuesto a hacerlo. El apóstol Pablo por algo lo dijo, nadie estuvo en mi defensa, pero el Señor me libró, dice, de la boca del león. ¿Lo leyó conmigo o no? Y me librará de toda obra mala. Y me preservará, dice, para su reino celestial. Él me va a defender, Él me va a cuidar, Él me va a proteger, dice el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿el Señor lo hará con todos los que lleguen al templo? ¿A quién preservará? O sea, ¿a quién va a defender el Señor? ¿A quién va a cuidar para su reino? El Señor Jesús pagó por el pecado de todos nosotros. Salmo 34:7. Recuerde que no está prohibido darle gloria a Dios. Usted puede darle gloria a Dios teniendo libertad, amados hermanos. ¿A quién preservará? ¿A quién va a cuidar, proteger, amparar, defender el Señor? Salmos 34, verso 7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Y qué hace? Oiga, el ángel del Señor, haga de cuenta, todos quisiéramos de repente que el Señor esté a nuestro lado. De repente hay quienes dicen, oiga bien, dicen, ay hermano, a pesar de que ando mal, el Señor está conmigo, el Señor me acompaña. No confundas, el Señor no anda contigo, lo que anda contigo es la misericordia de Dios esperando arrepentimiento de tu parte. Se oye duro, pero es la realidad. Dios no habita donde hay pecado, pero si tienes vida, la misericordia de Dios está ahí para que puedas apartarte. Y como dice la Escritura, aquel que se aparta del pecado alcanzará, y lo confiesa, alcanzará misericordia. Entonces está, amados hermanos, Dios enseñándonos algo muy importante. Queremos que el Señor acampe alrededor y nos defienda. ¿A quién va a defender? A los que le temen. ¿Sí o no? Por eso el apóstol Pablo decía, el Señor estuvo a mi lado. Él me librará de toda obra mala. Y me preservará. O sea, me protegerá. Me cuidará. Peleará por mí para preservar, o sea, para su reino. Va a pelear por mí, me va a defender, me va a cuidar para llevarme hasta su reino. Es el propósito de Dios. No crea que Cristo Jesús murió en vano. Él derramó su sangre por usted y por mí para que vayamos a la vida eterna. Pero ya no depende de Dios. El ángel del Señor alrededor de quien acampa, de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Entonces yo le pregunto a usted, ¿a usted le gustaría que el Señor acampe todo el tiempo a su alrededor? ¿A usted le gustaría que el Señor acampe todo el tiempo a su alrededor? Que lo defienda, que lo cuide, que lo guíe, amados hermanos. Hay que temer al Señor. Hay que rendirnos al Señor. Mira, amados hermanos, usted ha leído el Salmo 91, ¿verdad? ¿Cuántos se lo saben? Se lo saben desde principio a fin. Pero hay que meditarlo. La palabra del Señor dice en el Salmo 91, verso 7, caerán a tu lado 1000
y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Cuando el ángel del Señor acampa a tu alrededor, no importa lo que venga, no importa lo que el diablo maquine, no importa, amados hermanos, lo que se te quiera venir en contra, el Señor está por ti, el Señor peleará por ti, el Señor te preservará. Pero ¿cuándo sucederá esto? Cuando le temas. He hablado en otras ocasiones acerca de esto. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor no es de que andes tú por allá y diciendo, ay, no voy a hacer esto porque a lo mejor el Señor me ve, o no me vaya a ver el pastor o algunos hermanos. No, hermanos. Algunos yo oigo que dicen que el temor del Señor es reverencia al Señor. El temor del Señor no se expresa con palabras, se demuestra con hechos. El temor del Señor, Proverbios 8:13 dice que es aborrecer el mal. Habla de arrogancia, altivez y todo esto. Pero hablemos generalmente. El temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces, la pregunta es, si leemos, amados hermanos, nuevamente, Salmos 34:7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor. Se planta ahí como un ejército haciendo vallado para que nadie venga y te ataque. O sea, Él te cuida, Él te defiende, Él te protege. Porque eres de su propiedad. Hermano, somos como la niña de sus ojos. Somos especial para nuestro Dios. Le costamos sangre maravillosa. Ayúdeme a darle gloria a Cristo Jesús. Por eso es importante. No a cualquiera va a defender el Señor, va a proteger, va a cuidar. Aquellos que le temen, el Señor va a acampar a su alrededor. O sea, aquellos que aborrecen el mal, que se apartan del mal, puede leer Job 28:28. Todo aquel que aborrece, que se aparta del mal, Dios le preservará, Dios le protegerá, Dios le cuidará, Dios le defenderá. Cuando no estamos en problemas, hacemos lo que se nos antoja. Tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Cuando ya estamos metidos en serios problemas, acudimos a quien debíamos haber acudido desde el principio. Y queremos solución así. Señor, ayúdame, Señor, protégeme, Señor, sácame de esto, Señor, sáname, Señor, respáldame. Hijo, espérate, yo no cumplo caprichos. Yo hago mi parte, dice el Señor, y tú haz tu parte. En el aspecto de la salvación, Cristo Jesús, Dios hace un plan redentor, y en Cristo Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, y esto es para todos los pecadores, y usted y yo éramos uno de ellos, y hoy tenemos salvación. Ya no depende de Dios si llegamos al reino de los cielos, ya depende de nosotros, ya depende de nosotros si llegamos a la patria celestial. Hermano, para ir a la condenación eterna, solamente peca y allá vas a estar 100% seguro. Pero para estar en el reino de los cielos, no con que lo decretes, con que lo declares, oh, yo me voy al cielo, oh, yo me voy con la iglesia, yo soy la iglesia, Cristo viene por mí. Lo podemos declarar, decretar como muchos dicen. Se están equivocando. Dios quiere hechos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso, amados hermanos, no importa que vengan 1,000 y 10,000, amados hermanos, a tu lado, que pasen por arriba, no te van a hacer daño mientras el Señor esté a tu lado. ¿Cuándo el Señor estará a tu lado? Cuando tengas temor del Señor, cuando te apartes del mal, cuando aborrezcas el mal en general. Cristo vive, hermanos. ¿Quiénes son los que le temen al Señor? Lo vemos, todos aquellos que se apartan del mal. No te andas cuidando si te ve el pastor. No te andas cuidando si te ve el hermano o la hermana. No. A Dios se le demuestra que le tengo temor cuando yo me aparto del mal, cuando yo aborrezco el mal. Qué tremendo, amados hermanos. Ahora, ¿qué debemos hacer usted y yo como escogidos del Señor? ¿Qué debemos hacer como escogidos de Dios? Vaya conmigo, por favor. Hebreos 10:39. Cristo vive, amados hermanos. Tenga libertad para darle gloria a nuestro Dios.
Hebreos capítulo 10, verso 39, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Todo aquel que le da la espalda al Señor está caminando hacia la perdición, hacia la condenación eterna. El Señor Jesús no nos llamó para eso. El Señor nos llamó para ser parte, amados hermanos, de aquellos que partan cuando Él venga por su iglesia. Dele gloria al Señor. Dele alabanzas al Señor. Bendito el nombre de Jesús. En estos días le comentaba a los hermanos, antes de que el Señor permitiera que se abriera nuevamente, de un tema que se llama los dos tipos de fe. ¿Alguno de ustedes lo escuchó? La fe viva y la fe muerta. Santiago 2:26 dice Santiago, como el cuerpo sin espíritu, así es la fe sin obras, muerta. Ustedes ven que yo me ando moviendo, ¿verdad? Ven que tengo acción, porque un espíritu que Dios puso en mí hace que haya movimiento. Pero este cuerpo que usted mira, si yo caigo muerto ahorita, ¿qué haría, hermano? Si yo cayera muerto ahorita, hablen a la esposa del pastor, se murió el pastor, o vendría a auxiliarme, o de una vez ya se hincaría, gloria a Dios que se murió el pastor. Pero si caigo muerto, el cuerpo sigue siendo el mismo, ¿sí o no? Pero ¿qué es la diferencia? Que es un cuerpo sin acción, sin movimiento. Pues el espíritu, nuevamente, de la fe son las obras. Y como le decía yo en las redes sociales, no me estoy refiriendo a las obras de ayudar al pobre, de ayudar al que tiene cáncer, de visitar al enfermo, de visitar a los que están en la cárcel, de ayudar a los menesterosos. No me refiero a esas obras. Si usted lo hace, gloria a Dios, sígalo haciendo para la gloria del Señor. Sino esas acciones que a Dios le demuestren que esa confianza que tienes en Él, esas convicciones que tiene, le vas a demostrar con acciones, haciendo cambios en tu vida. Porque mucha gente escucha la palabra del Señor, le decía, se siembra la semilla en buena tierra, ¿verdad? Y todos quisiéramos ser buena tierra. Oh, amén, hermano, yo quiero ser buena tierra. La buena tierra da fruto. Pero donde cae la semilla en espinos, donde cae en pedregales o en piedras, donde cae junto al camino, amados hermanos, sí son aquellos que escuchan, oyen la palabra, pero en realidad no lleva fruto. Hay muchos en la iglesia que tienen fe muerta, o sea, sí existe, tienen fe, tienen convicción, pero no hacen algo en su vida para demostrarle a Dios que quieren agradarle. No hacen ningún sacrificio. Ay, Señor, no, yo creo que es exagerado. ¿Para qué voy a hacer esto, hombre? No creo que Dios se moleste. Dios lo que mira solamente es el corazón. Por eso es importante. El apóstol Pablo dice, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Él me preservará. El Señor me preservará para su reino celestial. ¿Qué quiere decir? Él me va a defender. Él me va a cuidar. Él va a pelear por mí. Pero ¿qué debo hacer yo ahora para que sea ese candidato? Debo temer al Señor. Debo accionar haciendo algo que Dios se agrade de mí. No primero para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Nosotros no somos de los que retroceden. No, para perdición no, sino de los que, amados hermanos, tienen fe para preservación. ¿De qué? Del alma. Para preservación del alma. ¿Por qué murió el Señor Jesús? ¿Por nuestro cuerpo o por nuestra alma? Por nuestra alma. Para preservación, para que nuestra alma sea cuidada, sea protegida, sea defendida. Pero una fe viva, una fe que le demuestra a Dios, Señor, con mis acciones, hablando mis acciones, aquí estoy para agradarte. Si alguien te invita a hacer lo incorrecto, tu palabra va a decir, tu respuesta va a ser no. ¿Y por qué no? Porque ahora vivo para agradar al Señor. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, ¿de quién somos, amados hermanos? Entonces, es la fe, amados hermanos, que demuestra haciendo cambios en su vida. Ponía este ejemplo
Usted le puede preguntar a cualquier persona que cree en Dios si cree que Jesús viene por la iglesia, y le va a decir que sí, en su mayoría. Y cuando usted le dice, pero estás preparado, bueno, es que a veces siento que se exagera, no hacen algo por hacer cambios en su vida. Escuchan la palabra y se van diciendo, yo creo que el pastor exagera. Recordemos que dice la palabra, pero sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si yo quiero que Dios me preserve para su reino, en su reino está la santa ciudad, la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, donde no hay tristeza, donde no hay angustia, donde el Señor enjugará las lágrimas de todos los que en esta tierra sufrieron. Pero si quiero que me cuide el Señor, que me defienda, que me proteja, debo demostrárselo con hechos, haciendo cambios en mi vida. La fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿sí existe la fe muerta? ¿Cuántos cristianos? A ver, levanten su mano los que tienen fe muerta. Ninguno, mira. Pura fe viva. Cristo vive. Anótelos, hermanos, a todos, por favor. Pura fe viva aquí, gloria a Dios. A ver, denle gloria al Señor con toda libertad. Tiene libertad. Ayúdenme a exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Yo quiero partir con el Señor. ¿Cuándo le demuestra al Señor? De muchas maneras. Y una de las cosas también que entra es cuando te congregas. Yo no sé, exageraría si yo dijera que hubo personas o hermanos, exageraría. O quizá estaría mintiendo, pero si yo dijera que aún hubo hermanos que estuvieron orando para que todavía no se abra la iglesia. No, digo exageraría. Ya sería el colmo, ¿verdad, hermano? Pero tampoco estuvieron orando para que el Señor la abriera. Ahí no la llevamos, aquí estamos bien en casa, ahí escuchamos los mensajes, me voy a una página, me voy a otra. No se trata de eso. El Señor por algo dejó algo. Yo quiero que se quede esto en su mente. El Dios de los cielos dice que bajo el cielo no hay nada nuevo. Bajo el sol no hay nada nuevo. Todo lo que está bajo el sol es vanidad. Y delante de Dios no es nuevo. Toda la tecnología que usted ve ahora para Dios no es nuevo. Dios es el que lo conoce todo. Y si Él estableció en su palabra, desde los tiempos de Jesús, aún desde el tiempo del pueblo, de que existan los templos, como le quiera llamar, iglesias, recintos, como usted le quiera llamar, Dios lo estableció por algo. Si no, desde el principio de la iglesia primitiva, el Señor lo hubiera enseñado. Vayan y prediquen y ya que cada quien por ahí vaya anunciando y vaya escuchando. No. Dice que la iglesia tenían en común todas las cosas y partían el pan. Hermanos, estaban todos los días, ¿dónde? En el templo y en las casas. Quiere decir que en la casa del Señor nunca faltaron. Hoy no tiene por qué cambiar, que porque, ya hermano, ya puede uno alimentarse a través de las redes. No te confunda, compleméntate si quiere. Pero es necesario congregarnos. Yo estoy feliz, créalo o no, de verdad, hermano, de poder estar en la casa del Señor. Yo estoy alegre de que el Señor nos permitió estar nuevamente acá. Yo no quiero que se cierre, hermano. Yo les pido que oremos mucho para que, no importa que siga en naranja, amarillo, pero que la casa del Señor siga abierta. Porque es una bendición. Queremos que el Señor nos defienda, nos proteja, que el Señor nos guarde, pero no hacemos cambios en nuestra vida. Como le decía al inicio, si salen a trabajar cuidándose y no guardan la distancia en el microbús, dígame usted si en el microbús guardan la distancia. Dígame, usted que anda en transporte. Y tristeza me da que hermanos me llamaron, me dicen, hermanos, que de alguna otra manera para ir a la iglesia, ¿cuánto va a ser la distancia? Pues la que están requiriendo. Es que está peligroso. Y cuando me dice, yo salgo a trabajar y con cuidado, sales a trabajar.
y lo haces, y no te redarguye el corazón de decir, ya abrieron la casa del Señor y voy a ir a ver a mi Señor, o voy a ir a alabar a mi Señor, voy un momento a glorificar a mi Señor, pero quiero que Dios me preserve, pero quiero que Dios me guarde, pero quiero que Dios me defienda, pero quiero que Dios acampe a mi alrededor, pero no lo demuestro a Dios. Ya está abierta la casa del Señor. ¿Dónde están aquellos que querían que se abriera la casa del Señor? Aquellos que no vinieron, si pudieron hacerlo, ¿dónde están? Yo le aseguro que salen al mercado donde no hay sana distancia. Salen más de una hora y se van, porque hay la necesidad. Oh, pero pareciera que el virus está aquí en la iglesia. No, pastor, pero está peligroso. Pero ¿por qué no dice lo mismo cuando vas? Oh, es que es alimento. Y aquí es alimento para el alma. Dale gloria al Señor en esta hora. Yo le decía a mi esposa precisamente anoche. Y ella me decía, no, pero no es culpa de los pastores, no es culpa de los predicadores. Yo le decía, me siento mal. Yo predico con todo mi corazón cuando me ponía ahí tras la pantalla para predicar, con todo mi corazón. Pero no me siento yo igual, le digo. No tengo a mis hermanos enfrente. Siento que de repente a lo mejor ahí le ponen, ahí están, y andan con su quehacer allá, y ahí está la camarita, pobrecito del pastor. Yo tengo una responsabilidad. Es una gran responsabilidad, aunque usted no lo crea. Y el verles, amados hermanos, de verdad, perdón por lo que le voy a decir, un fuerte abrazo, me alegra verles. Esforcémonos a estar acá. Nuevamente el apóstol Pablo dice, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Este Dios que estuvo a mi lado siempre, dice el apóstol Pablo, Él me preservará para su reino. Él me va a cuidar, Él me va a defender. ¿Y por qué decía Pablo esto? Porque Pablo era uno de los hombres que temía al Señor, que aborrecía el mal y se apartó del mal. Cristo vive, iglesia. Nosotros, hermano, no retrocedamos si queremos que el Señor nos preserve, si queremos que el Señor nos cuide y nos defienda. No retrocedamos, sigamos adelante. Quiero que lea conmigo Jeremías capítulo 15, por favor. Y ya le termino con esta escritura. Jeremías capítulo 15. Alabado el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 15, vamos a leer verso 19 y verso 20. En estos días que estábamos, amados hermanos, en casa, hubo un hermano, un anciano, que me llamaba seguido. Él no se congrega aquí, él no es miembro de la iglesia. Un día me llamó, no sé si su hija o su nieta, me dice, pastor, dice, ¿ya van a abrir la iglesia? No, aún no, hermanita. ¿Por qué? Es que mi abuelo quiere ir a la iglesia. Y me llamaban seguido. A veces hablaba con él. Hermanos, que ya quiero ir a la iglesia, hermano. Me recuerdo con una ocasión que repartimos comida acá. Le comentaba a los hermanos en la mañana. Una hermana llegó, me saludó y me hizo la pregunta, pastor, ¿cuándo vamos a regresar? Y empezó a llorar la hermana. Dice, porque ya tengo ganas de venir a la casa del Señor. De hecho, estuvo en la mañana. Estuvo mero hasta el frente. Llorando porque quería regresar a la casa del Señor. Y yo me siento contento de estar aquí. No se trata de que digamos que el Señor me proteja, que el Señor me defienda, que el Señor acampe a mi alrededor. Pues el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, de los que aborrecen y se apartan del mal. ¿Y qué hace? Los defiende, o sea, los preserva. No hay diablo, no hay demonio, como dicen por ahí, que pueda en contra de la iglesia. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿sabe qué? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No hay demonio que tenga autoridad sobre tu vida cuando tú y yo
tememos al Señor, cuando tú y yo nos apartamos del mal y aborrecemos el mal, entonces seremos preservados para el reino del Señor. La gran sorpresa cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, que muchos se lamentarán. Habrá el lloro y crujir de dientes. ¿Usted ha crujido los dientes algún día? Ay, hermano, grábese en la noche. Si tiene amibas, lombrices, dicen por ahí, la rechinadera de dientes. Es una expresión. Será el lloro y crujir de dientes. Gente se lamentará. Olvídese de la gente del mundo, olvídese de ellos. Gente que estuvo metido en iglesia. Esperemos que no seamos usted y yo. Esperemos que no declaremos, decretemos como dicen muchos. No, hagamos conciencia, no declares, no decretes. Demuéstrale a Dios con hechos. Cristo vive. Jeremías capítulo 15, verso 19 y verso 20 dice: por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Verso 20, o sea, si tú te conviertes a ellos, ya la regaste. Si ellos se convierten a ti y tú no te conviertes a ellos, dice el verso 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, dice aquí, pero no te vencerán. Diga conmigo, no me vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, ha dicho el Señor. Ayúdame a darle gloria a Dios en esta hora. Pero oiga, si sacas, dice, lo precioso de lo vil. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Usted ha visto lo que es el oro? Muchos piensan de repente que aquellos que buscan oro andan escarbando y donde brille, ¿no? Si el oro no, en ese aspecto debe pasar un proceso para que brille. Entonces nosotros, amados hermanos, hay algo precioso de parte de Dios en nuestra vida. Y para que eso reluzca, todo lo vil tiene que desaparecer. Usted ve, amados hermanos, yo les digo, trabajé en Tecate, Baja California, en una empresa donde hacen las chapas o perillas de las puertas, una marca americana, y yo veía cómo por el fuego iban pasando esas perillas, y negras, o sea, no brillaban nada, pero había una máquina donde pasaban por el fuego y después que las pulía una máquina. Hermano, cuando salían allá, salían brillando. Dios tiene que hacer eso con nosotros. Tiene que pulirnos. Hijo, ¿quieres que te defienda, que te proteja? Yo quiero que estés en la patria celestial, pero hay escoria en tu vida. Tengo que quitarla, dice el Señor. Déjate pulo, dice el Señor. Amados hermanos, y cuando ven a aquel hermano diferente, ¿y qué pasó? Mira, hermano diferente, no es el hermano en sí, ya es el nuevo hombre que Dios ha creado en él. A ese defiende el Señor, a ese guarda, a ese protege, aquel que se deja moldear, aquel que no le dice al Señor, ay Señor, pero es exagerado, sino le dice, Señor, amén, lo que usted diga, lo que sea para agradarte, para llegar a la patria celestial. ¡Heme aquí! ¡Heme aquí, Señor! No importa que me digan gallina, no importa que me digan exagerado, no importa que me digan religioso. Yo les pregunto a ustedes,
¿Es malo hacerse tatuajes? Escuchaba a un joven que decía, y a un pastor muy reconocido, que no es malo, porque Dios pide tu corazón. Lo que tú hagas en tu cuerpo, o sea, hablando de las marcas, no lo mira el Señor. Ya me imagino un montón de jóvenes cristianos, mayormente jóvenes cristianos, escuchándolos y yendo a esas iglesias, porque ahí sí les permiten. Se trata de conciencia de lo que le agrada al Señor. Que porque dicen que la escritura que uno menciona, de que no te harás resguño, en algunas versiones dice tatuaje, se refiere a un aspecto cultural en los tiempos que salió el pueblo de Israel de Egipto, donde el Señor les decía, y no harás como aquellas naciones. Y era una perdición en aquellas naciones, y era específico solamente para el pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿eh? Imagínense que un día yo le llegue con tatuajes aquí. Acá, Pastor Margarito. Pero hermano, ¿por qué se alarma si el Señor solamente quiere el corazón? Es conciencia. Es la realidad. A Dios se le demuestra con hechos. Lamentablemente, hermanos, todo esto va a ir avanzando para mal. Todo. Y va a haber cosas que nos van a sorprender. Por eso es necesario que, como Pablo, nos aseguremos, no que los hermanos estén de mi lado, no que el pastor esté de mi lado, que el Señor esté de mi lado. Porque Pablo, en su primera defensa, nadie estuvo con él. El Señor estuvo con él y tuvo victoria. Quizá si hubieran estado los hermanos se hubiera sentido seguro viendo a alguien, pero si el Señor no hubiera estado con él, se hubiera acabado todo para Pablo. Entonces es importante, amados hermanos, vienen tremendos tiempos todavía, donde nos van a sorprender, donde ahorita, y lo digo con respeto, yo creo que alguien que vaya a trabajar lo va a demostrar trabajándolo, pero es una realidad, que no es lo mismo que llegue una persona con tatuajes que llegue sin tatuajes, y pueda sacar mejor el trabajo a la persona, pero nunca dejará de ser un aspecto que siempre se mirará. Entonces, nosotros debemos dar buen aspecto delante de Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La salvación no viene de los hombres, la salvación viene del Señor. Y el Señor sabe que dice aquí en Jeremías, si ustedes se convierten a ellos, se amolaron. Pero si ellos se convierten a ustedes, y ustedes no se convierten a ellos, si ellos te ofrecen una cerveza, dile no, pero invítale a orar, invítale a leer la palabra. Dice el Señor, yo los voy a poner como muro fortificado de bronce. Ellos pelearán contra ustedes, pero no les harán daño, no los vencerán, dice el Señor, porque yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a guardar, yo los voy a defender. O sea, que el Señor quiere preservarnos para su reino, pero debemos nosotros temer al Señor. Debemos apartarnos del mal y aborrecer el mal y vivir para agradar a Dios. ¿Cómo se demuestra? Con la fe viva, la fe que tiene obras, la fe que acciona, la fe que edifica, la fe que construye por un bien no material. Y ese es el lugar que Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ayúdame a darle gloria y honra a Cristo Jesús. Le invito a se ponga sobre sus pies, por favor. Hemos llegado al final de esta programación. Esperamos que el consejo de las Sagradas Escrituras hayan sido de gran bendición para su vida. Para nosotros ha sido un gran privilegio haber compartido con ustedes. No deje de escucharnos y si el eterno Dios nos permite la vida, será hasta la próxima. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Muchas gracias. Alfa Misión Radio, una forma directa de dar a conocer las